Chevrolet acaba de desconectar su producción en Estados Unidos y la conmoción se siente en todo el país. Plantas en Michigan, Texas y Missouri, que antes retumbaban con el sonido de las líneas de montaje, ahora están en silencio. No fue una desaceleración gradual. Fue un parón abrupto que golpeó el corazón de los vehículos más rentables de GM, la Silverado, la Tahoe, la Blazer. Miles de millones de dólares en producción se evaporaron de la noche a la mañana, dejando atónitos a trabajadores y proveedores. Para decenas de miles de empleados, la realidad fue brutal. Se cancelaron turnos, desaparecieron cheques de pago y hogares enteros quedaron en crisis. El efecto dominó se propagó rápido. Contratistas, proveedores y transportistas de pronto se encontraron sin nada que mover, nada que entregar y sin forma de cubrir sus cuentas. Las comunidades construidas alrededor de estas fábricas, Flint en Michigan, Toledo en Ohio, ahora ven cómo cierran tiendas, familias incumplen hipotecas y se instala una profunda inquietud. ¿Qué le ocurre a un pueblo cuando su mayor empleador se marcha sin previo aviso? Y la gran pregunta es esta: ¿el cierre de Chevrolet es una sacudida temporal o la primera grieta en los cimientos de la manufactura estadounidense? Antes de continuar, dale like si esto te está abriendo los ojos. Realmente nos ayuda con el algoritmo. Si el impacto dentro de las fábricas fue devastador, la reacción en Wall Street contó una historia muy distinta. Los inversionistas inicialmente aplaudieron el anuncio, elogiando a GM por proteger el valor para los accionistas, incluso cuando miles de familias perdían su sustento. En las horas siguientes, la acción de GM osciló violentamente. Subió cuando los analistas enmarcaron los recortes como una audaz estrategia financiera. Pero el optimismo no duró. Cuando se hizo evidente el desplome de las ganancias, la acción cayó casi un 7%, borrando miles de millones en valor de mercado y exponiendo la fragilidad detrás de la celebración. Mientras tanto, en tierra, los trabajadores no vieron ningún lado positivo. Para ellos, no se trataba de gráficos bursátiles, sino de sobrevivir. El cierre fue tachado de traición a la promesa misma de hecho en Estados Unidos, y la indignación se propagó rápidamente entre la fuerza laboral sindicalizada de GM. El sindicato United Auto Workers respondió con protestas escalonadas, amenazando con escalar hacia una huelga nacional. En las ciudades fabriles, los piquetes llenaron las calles, evocando décadas de agitación industrial que muchos creían ya enterradas en la historia. Y no fueron solo los trabajadores, los consumidores se sumaron a la reacción, devolviendo vehículos, cancelando pedidos y alimentando un creciente movimiento de boicot. Para GM, el déficit de confianza se ampliaba, no solo con sus empleados, sino con los propios clientes de los que depende. Si has llegado hasta aquí, probablemente te importa. Considera suscribirte para estar al día. Pero detrás de la rabia en los pisos de fábrica y el tumulto en los mercados financieros está la chispa que lo encendió todo, la guerra arancelaria de Washington. Lo que comenzó como una promesa de proteger la industria estadounidense se convirtió rápidamente en la fuerza que la empujó al borde. La decisión de la administración Trump de imponer un arancel del 25% a los autos y autopartes importados no solo sacudió a los competidores extranjeros. Golpeó a la propia industria automotriz estadounidense con fuerza aplastante. Los analistas estiman que el sector global ya absorbió cerca de $12.000 millones en pérdidas y el efecto dominó sigue extendiéndose. Para GM, el impacto fue inmediato. La empresa registró un golpe de $1.100 millones solo en el segundo trimestre, con previsiones que advierten de hasta $5.000 millones en pérdidas anuales y los aranceles continúan. Ford, enfrentando la misma realidad, lanzó su propia advertencia: miles de millones de dólares en ganancias del sector podrían desvanecerse de la noche a la mañana. Y para los consumidores estadounidenses, los costos ya no son abstractos. Se proyecta que el precio promedio de un vehículo nuevo suba $300, mientras que las pickups grandes, la columna vertebral de las ventas en Estados Unidos, podrían encarecerse hasta $1.000. Lo que se suponía que era protección ahora parece un impuesto oculto que está reconfigurando tanto los balances de la industria como los presupuestos de los hogares. El verdadero daño de los aranceles no está solo en los grandes números de los titulares. Está en las arterias ocultas de la cadena de suministro. Incluso los autos orgullosamente ensamblados en Estados Unidos no se salvan, porque su sangre fluye a través de piezas que cruzan fronteras una y otra vez. Tomemos la Chevrolet Silverado. Sobre el papel, es una pickup fabricada en Estados Unidos.
En la práctica, sus componentes del motor, electrónica y bastidores de acero vienen de México, Canadá, Alemania y Japón. Solo desde México, casi $30.000 millones en partes alimentan cada año las líneas de ensamblaje de GM. Cada cruce ahora viene con una etiqueta de precio, convirtiendo cadenas de suministro antes fluidas en pesadillas burocráticas. Lo que fue un sistema fino de entregas justo a tiempo se volvió un laberinto de papeleo, tasas e incertidumbre. Cada componente es grabado no una, sino múltiples veces a medida que va y viene cruzando fronteras, inflando costos y retrasando la producción. Para empresas que antes confiaban en la eficiencia como su mayor arma, se siente como pelear con una mano atada a la espalda. La directora ejecutiva de GM, Mary Barra, ha admitido abiertamente que la empresa está ejecutando escenarios de contingencia para amortiguar el golpe. Aún así, en público, GM adopta un tono diferente, agradeciendo a la administración por su apoyo a la industria automotriz, incluso cuando esas mismas políticas dejan a la compañía luchando por sobrevivir. Ante pérdidas crecientes y una cadena de suministro estrangulada por aranceles, GM tuvo poco margen más que redibujar todo su mapa de producción. Sobrevivir significó hacer movimientos impensables hace apenas unos años. La compañía comenzó recortando casi un tercio de su inventario en el extranjero, un intento desesperado de esquivar costos arancelarios inmediatos. Lo que antes era una huella global optimizada por eficiencia se convirtió de pronto en un pasivo, obligando a GM a recortar a fondo solo para estabilizar los balances. Luego llegó el giro polémico, trasladar la producción de modelos insignia como la Silverado y la Blazer a México y Corea del Sur, donde los costos laborales son hasta un 70% más bajos que en Estados Unidos. Para los trabajadores estadounidenses, la decisión se sintió como abandono. Para los ejecutivos de GM, fue un cálculo de supervivencia en un sistema que castigaba cada movimiento doméstico. Aún así, incluso cuando GM se replegó, dejó colgada la promesa de volver. Se anunció una inversión de $4.000 millones para reintroducir la Blazer y la Equinox en líneas de ensamblaje estadounidenses para 2027, sumando unas 3.000 unidades por año una vez que los proyectos entren en operación. Mientras tanto, GM aumentó la producción en su planta de Fort Wayne, Indiana, en un intento por tranquilizar a consumidores y legisladores de que la empresa aún pretende mantener un pie firme en suelo estadounidense. Pero bajo las promesas yace una verdad dura, la estrategia de GM ya no va de lealtad al lugar, sino de supervivencia en un campo de batalla donde cada cruce fronterizo se ha vuelto una emboscada financiera. A medida que las fábricas estadounidenses se apagaban, México se convirtió rápidamente en el nuevo campo de batalla para el futuro de GM. Plantas como la de Silao, durante mucho tiempo piedra angular de la estrategia norteamericana de la empresa, de repente se vieron cargando con el peso de una producción que antes definía el hecho en Estados Unidos. Pero el trato tuvo un costo. Trabajadores en Silao ganan apenas $5.50 la hora, sueldos que son una fracción de los de sus pares estadounidenses. Para GM, esa brecha es el salvavidas que mantiene a flote los márgenes bajo la presión arancelaria. Para los trabajadores, es un símbolo de explotación que alimenta una ira y un resentimiento que llevan años gestándose. Cuando los organizadores sindicales presionaron por un aumento, GM se negó tajantemente, señalando los aranceles como excusa. Los directivos argumentaron que salarios más altos amenazarían la rentabilidad, una afirmación que profundizó la sensación de traición entre empleados que ya luchan por sobrevivir con lo mínimo. Los riesgos van más allá del piso de fábrica. Si GM cierra o reduce plantas mexicanas en respuesta a la presión política, corre el riesgo de desatar una ola de desempleo que podría acelerar la migración hacia el norte. Lo que empezó como un ajuste corporativo tiene el potencial de desbordarse en inestabilidad regional, arrastrando a los gobiernos al conflicto. Ahora GM se encuentra atrapada en una prensa. De un lado, los sindicatos estadounidenses la acusan de abandonar a los trabajadores nacionales, del otro, los grupos laborales mexicanos amenazan con huelgas si no suben los salarios. La empresa que alguna vez definió el poder industrial ahora está acorralada por la agitación a ambos lados de la frontera. La crisis nunca iba a quedarse confinada dentro de las fronteras de Estados Unidos. Lo que comenzó como una disputa arancelaria dentro de América rápidamente escaló a un punto crítico global, atrayendo a gobiernos y fabricantes rivales a la tormenta. Desde Washington, las amenazas se hicieron más agudas.
El presidente Trump barajó la idea de imponer un arancel del 100% a los Chevrolet producidos en el extranjero, una medida diseñada para obligar a GM a regresar a suelo estadounidense, pero que corría el riesgo de encender una guerra comercial con los socios más cercanos de América. Ottawa y Ciudad de México no tardaron en señalar su disposición a responder. Funcionarios canadienses insinuaron nuevas medidas proteccionistas dirigidas a las exportaciones de autos de Estados Unidos, mientras México preparó sus propias contramedidas para defender las mismas plantas que GM acababa de trasladar al sur. Lo que antes fue una cadena de suministro norteamericana integrada ahora se fragmentaba bajo fuego político, y las ondas de choque se extendieron aún más. En Pekín, las autoridades chinas impusieron nuevos aranceles a SUVs y pickups fabricados en Estados Unidos, asfixiando las exportaciones de Cadillac justo cuando la marca intentaba consolidarse en uno de los mayores mercados del mundo. Para GM, fue otra puerta que se cerró. Mientras tanto, competidores europeos y asiáticos aprovecharon el momento, con los fabricantes estadounidenses paralizados por aranceles e incertidumbre. Rivales de Alemania, Corea del Sur y Japón dieron un paso al frente para capturar cuota de mercado, posicionándose como proveedores confiables en una industria súbitamente remodelada por la política. Lo que empezó como una batalla por autopartes se convirtió en un concurso global por la dominación. Uno en el que GM parecía menos el agresor y más daño colateral. El colapso de Chevrolet es más que un revés corporativo. Es una sirena que advierte sobre el futuro de la manufactura estadounidense. No se trata solo del error de cálculo de una empresa, sino del deshilachamiento de toda una promesa que una vez definió la economía de Estados Unidos. Los verdaderos perdedores no son los inversionistas de Wall Street que pueden cubrirse y rotar carteras, sino los trabajadores y comunidades que quedan atrás. Familias que confiaron en hecho en Estados Unidos como garantía de estabilidad ahora ven cómo esa confianza se fractura en tiempo real. El proteccionismo se vendió como un escudo. En cambio, ha cortado en ambos sentidos, estrangulando cadenas de suministro, elevando costos y obligando a las compañías a mirar al extranjero para sobrevivir. Cada nuevo arancel se ha convertido en otra grieta en los cimientos, dejando el sueño de fortaleza industrial doméstica más débil, no más fuerte. Y ahora la pregunta pesa en el aire, ¿es este un choque temporal del que Estados Unidos puede recuperarse, o el comienzo de un declive lento e irreversible de su poder industrial en la era del proteccionismo? Aquí dejamos la historia de hoy, en una encrucijada entre resiliencia y declive. ¿Reconstruirá Estados Unidos su columna vertebral manufacturera, o permitirán que otros países ocupen permanentemente el espacio que alguna vez dominó? La respuesta definirá no solo a la industria automotriz, sino el lugar de Estados Unidos en la economía global. Gracias por quedarte hasta el final. Si te resultó valioso, dale like y suscríbete para apoyar más contenido como este.